Hoy conocerás la historia de Maurice Cerullo, un hombre que comenzó huérfano y sin nada. Predicó en más de 90 países. Vio a ciegos recuperar la vista, paralíticos caminar y multitudes rendirse a Cristo. Quédate hasta el final, porque en esta historia descubrirás no solo milagros y cruzadas, sino el secreto de una vida que caminaba tan cerca de Dios que nada parecía imposible. Maurice Cerullo nació en 1931 en New Jersey, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por pérdidas profundas. Siendo aún niño, perdió a su padre y poco tiempo después también a su madre. Huérfano tan temprano, fue enviado a un orfanato judío, donde creció rodeado de reglas rígidas, soledad y una sensación constante de vacío. El ambiente del orfanato no ofrecía mucho espacio para soñar. Muchos de los niños que vivían allí cargaban heridas que los acompañarían durante toda la vida. Pero Maurice no era como los demás. Él tenía algo en el corazón que ni siquiera sabía explicar. Mientras otros se entregaban a la rutina pesada de aquel lugar, él comenzó a sentir dentro de sí un clamor silencioso, como si una voz lo llamara a algo mayor. Fue en ese contexto, con solo 14 años de edad, que algo extraordinario sucedió. Él relataba que en medio de su angustia, tuvo una visión sobrenatural de Jesucristo. El Señor se le apareció de forma clara, llamándolo a ser un predicador del Evangelio a las naciones. Aquella experiencia fue tan real que cambió por completo el rumbo de su vida. De huérfano olvidado, rechazado y sin perspectivas, nació allí un joven convencido de que tenía un destino trazado por el propio Dios. Después de esa visión impactante, a los 14 años, Maurice Cerullo nunca volvió a ser el mismo. El fuego del llamado ardía en su corazón, y aún sin apoyo familiar, buscaba cada oportunidad para aprender de la palabra de Dios. En la juventud, logró ingresar a una escuela bíblica. No fue fácil. Muchas veces no tenía recursos para pagar sus estudios, pero contaba que milagrosamente Dios siempre proveía lo necesario. Mientras otros jóvenes de su edad estaban distraídos con sueños comunes, Maurice pasaba horas sumergido en las Escrituras y en oración. Era como si tuviera prisa por conocer profundamente al Dios que se le había aparecido. Ya en los primeros años de ministerio, la marca de su vida era la osadía. Él no aceptaba vivir un cristianismo de teorías. Para él, o Dios era real y actuaba en el presente, o no valía la pena predicar. A los 17 años comenzó a predicar en pequeñas reuniones. Su estilo era sencillo, pero cargado de autoridad espiritual. No tardó para que las personas comenzaran a testificar curaciones, liberaciones y el mover sobrenatural en sus ministraciones. Aquello que había experimentado en secreto en la oración, ahora se manifestaba en público, atrayendo a personas sedientas. Pronto comenzaron a surgir invitaciones para viajar. Joven e inexperto a los ojos humanos, pero lleno de fe, cruzó fronteras y comenzó a anunciar el Evangelio en otros países. En aquella época, viajar a tierras lejanas no era algo común para predicadores de su edad. Pero Maurice tenía la convicción de que el Señor lo había llamado a las naciones. Enfrentaba dificultades, desde barreras lingüísticas hasta persecuciones religiosas. Pero en cada lugar donde pisaba, la misma unción se repetía. Personas eran sanadas, endemoniados eran liberados, y multitudes venían a los pies de la cruz. Era como si el cielo confirmara a cada paso que aquel huérfano de New Jersey realmente había sido apartado por Dios para ser una voz a las naciones. Pocos creyeron cuando comenzó a compartir el llamado que había recibido. Quien miraba a Maurice veía apenas a un muchacho frágil, sin recursos, sin familia, sin apoyo. Pero dentro de él ya ardía una llama inapagable. Él mismo diría más tarde: Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los escogidos. Ese encuentro marcó el inicio de un camino que lo llevará a impactar millones de vidas alrededor del mundo. Y aunque en ese momento nadie pudiera imaginarlo, allí comenzaba la jornada de un profeta a las naciones, un hombre que se atrevería a desafiar las barreras de la religión, de la cultura y de la incredulidad, llevando el mensaje del poder de Dios a los 4 rincones de la tierra. Con poco más de 20 años, Maurice Cerullo ya estaba cruzando océanos para cumplir el llamado que había recibido siendo aún adolescente. Su fe no conocía límites, y su osadía en obedecer a Dios lo llevaba a lugares donde pocos misioneros se atrevían a ir. No buscaba comodidad ni fama.
Su única preocupación era proclamar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una de sus primeras grandes viajes fue a la India. Allí, frente a la pobreza extrema y las tradiciones religiosas profundamente arraigadas, muchos pensaban que un joven predicador estadounidense jamás tendría impacto. Pero Morris no se dejó intimidar. En reuniones al aire libre, predicaba con pasión y al final de sus mensajes oraba por los enfermos con una fe inquebrantable. Fue en ese tiempo que comenzaron a surgir los primeros testimonios que marcarían su ministerio para siempre. Hubo relatos de personas que llegaron cargadas en camillas y regresaron a casa caminando. Hombres y mujeres ciegos desde la infancia testificaron que recuperaron la vista. Multitudes eran tomadas por un sentido de temor y quebrantamiento ante tantas manifestaciones del poder de Dios. No aceptaba límites para el Evangelio, y eso llamaba la atención incluso de los líderes religiosos locales. No tardó para que el nombre de Morris Cerullo fuera conocido más allá de las fronteras de la India. Pronto otros países comenzaron a abrir sus puertas. En África, por ejemplo, multitudes se reunían en campos abiertos para escucharlo. No había carpas ni estructuras lujosas, apenas un hombre con una Biblia en la mano y la convicción de que Dios haría milagros. Fue en Nigeria donde ocurrió uno de los testimonios más marcantes de su trayectoria. Durante una cruzada, una mujer ciega desde la infancia fue llevada por sus familiares. La multitud observaba en silencio cuando Morris impuso las manos sobre ella y declaró la sanidad en el nombre de Jesús. De repente, aquella mujer comenzó a gritar diciendo que podía ver el sol por primera vez. El impacto fue tan grande que el pueblo cayó de rodillas llorando y adorando a Dios. La noticia se esparció por la ciudad y en las noches siguientes las multitudes se multiplicaron. En América Latina el mismo poder se manifestaba. En Puerto Rico, por ejemplo, los testimonios relataban que mientras predicaba sobre arrepentimiento, una presencia tan fuerte llenó el lugar que miles comenzaron a llorar al mismo tiempo. No fue necesario un llamado largo ni elaborado. Sin que nadie los condujera, hombres y mujeres se arrodillaban espontáneamente, clamando por perdón. En México, una niña sorda y muda desde el nacimiento fue llevada a la reunión. Tras la oración, delante de los ojos de la multitud, comenzó a emitir sonidos y poco después pronunció sus primeras palabras. Aquella noche quedó registrada como un marco de fe, y muchos de los presentes nunca la olvidarían. Y fue en ese tiempo que comenzaron a circular relatos de boca en boca. Se decía que en algunas cruzadas la atmósfera estaba tan cargada de la presencia de Dios que personas a decenas de metros de distancia, incluso fuera del campo de reunión, eran tomadas por convicción de pecado y caían prostradas. Otros comentaban que en hoteles donde él se hospedaba, empleados e incluso guardias eran impactados simplemente al pasar cerca del cuarto donde oraba. Ya fueran testimonios comprobados o relatos que sonaban como historias legendarias, una cosa era cierta. La vida de Morris Cerullo llevaba la marca inconfundible de alguien que caminaba en la autoridad del Espíritu Santo. Morris Cerullo entendía que los milagros en masa y las multitudes convertidas eran apenas parte del llamado. Su corazón ardía por algo aún mayor: levantar obreros locales que pudieran continuar el trabajo cuando él ya no estuviera presente. Repetía que no quería solo eventos, quería naciones discipuladas. Así nació su pasión por entrenar líderes. En cada país donde predicaba, buscaba reunir pastores, misioneros y jóvenes cristianos. Pasaba horas enseñando sobre fe, oración, dones espirituales y autoridad en el Espíritu Santo. Muchas veces, antes de las cruzadas nocturnas, realizaba conferencias por la mañana, donde miles de obreros se sentaban a aprender. No solo predicaba acerca de milagros, sino que enseñaba cómo andar en intimidad con Dios para que el mismo poder fluyera a través de ellos. De esas escuelas de entrenamiento surgían testimonios impresionantes. Hombres y mujeres simples, antes inseguros de sí mismos, comenzaban a predicar con osadía, a orar por enfermos y a ver resultados extraordinarios en sus ministerios locales. Para Morris, eso era aún más importante que los milagros públicos, porque significaba que la llama se estaba esparciendo. Se decía que en algunos de esos encuentros de entrenamiento, la presencia de Dios era tan fuerte que cientos caían de rodillas llorando sin que él dijera una sola palabra.
Solo una atmósfera de gloria llenaba el lugar y muchos salían completamente transformados. Esa visión lo llevó a fundar centros de entrenamiento e incluso una escuela bíblica con alcance internacional. Su objetivo era claro: un ejército de hombres y mujeres llenos del Espíritu, levantados en todas las naciones. Creía que la estrategia de Dios para los últimos tiempos no era la acción de un solo hombre, sino de una generación entera que supiera cargar el fuego. Con eso, su ministerio dejó de ser apenas el de un evangelista de cruzadas. Se convirtió en un padre espiritual, multiplicando unción, sabiduría y valentía en la vida de miles de líderes alrededor del mundo. Si había un secreto que sostenía la vida de Morris Cerullo, ese secreto era la oración. Él mismo decía que no podía subir a un púlpito si antes no se había quebrantado delante de Dios. Para él, la oración no era sola preparación, sino la esencia misma del ministerio. Muchos que trabajaron a su lado relataban que pasaba horas de rodillas antes de cada cruzada. Había días en que cancelaba compromisos y reuniones administrativas simplemente porque sentía que debía permanecer en intercesión. Su dependencia de la dirección del Espíritu Santo era absoluta. Buscaba discernimiento no solo para predicar, sino incluso para el momento exacto de orar por los enfermos o liberar una palabra profética. No era raro que en sus habitaciones de hotel el ambiente se volviera tan cargado de la presencia de Dios que quienes entraban sentían inmediatamente algo diferente. Hay testimonios de empleados que al entrar para arreglar la habitación se emocionaban o incluso rompían en lágrimas sin comprender el motivo. Se decía que en determinados periodos llegaba a orar toda la noche antes de una gran reunión. Algunos comentaban que podían oír su voz clamando intensamente detrás de las puertas cerradas, como si estuviera librando batallas invisibles. Y cuando aparecía delante de la multitud, era como si el peso de la gloria de Dios ya lo acompañara. Esa disciplina en lo secreto explicaba la autoridad que cargaba en público. Sus sermones no eran apenas palabras bien construidas, sino declaraciones inflamadas por una vida moldeada en la oración. Creía que no bastaba conocer la Biblia intelectualmente, era necesario conocerla en el altar, donde la letra se convierte en vida y el Espíritu trae poder. Esa devoción innegociable al secreto fue lo que lo hizo andar en osadía, porque para Morris Cerullo, cada milagro, cada conversión y cada manifestación sobrenatural tenían solo una raíz: el tiempo que pasaba a solas con Dios. Los dones espirituales fluían en la vida de Morris Cerullo de manera impresionante. No solo hablaba de milagros, los vivía. Sus reuniones estaban marcadas por una atmósfera cargada de expectativa, y muchos testificaban haber recibido sanidades físicas y liberaciones profundas. Era común que, en medio de la predicación, interrumpiera para decir: «El Señor me muestra a alguien que está siendo sanado ahora». Y personas se levantaban testificando que los dolores desaparecían, órganos eran restaurados e incluso diagnósticos médicos eran revertidos. Entre los relatos más impactantes, se cuenta que en una cruzada, un hombre sordo de nacimiento comenzó a oír cuando Morris impuso las manos sobre él. Todo el auditorio estalló en alabanza y aquello fortaleció la fe de todos. En otra ocasión, un joven condenado a vivir en silla de ruedas se levantó delante de miles de personas caminando sin apoyo, algo que hasta hoy muchos recuerdan como una señal de la intervención divina. Pero no se trataba solo de curaciones físicas, también había palabras de conocimiento y discernimiento. Testigos relataban que Morris revelaba detalles de la vida de personas que jamás había visto, exponiendo pecados ocultos o animando con mensajes específicos que provocaban lágrimas de arrepentimiento. Él mismo decía que no era él, sino el Espíritu Santo quien revelaba. Se decía que en determinados momentos, incluso antes de imponer las manos, la presencia de Dios era tan fuerte que personas caían al suelo como si una ola invisible las hubiera alcanzado. Para algunos, eso parecía extraño. Para otros, era la confirmación de que el poder de Dios estaba allí de forma incontestable. Para Morris Cerullo, todo aquello no era espectáculo, sino demostración del amor de Cristo. Constantemente recordaba: los milagros no son para glorificar al hombre, sino para anunciar que Jesús aún vive y reina. A medida que los años avanzaban, el ministerio de Morris Cerullo tomó proporciones globales. No se conformaba con predicar solo en los Estados Unidos. Su corazón ardía por las naciones.
Su osadía lo llevó a pisar en lugares donde el evangelio era prohibido, y en muchos casos arriesgó la propia vida para anunciar a Cristo. Se decía que en países de Asia, donde los cristianos eran perseguidos, realizaba encuentros casi secretos. Aún así, cientos acudían hambrientos por la palabra. En algunos de esos momentos, soldados llegaron a rodear los locales, pero milagrosamente, nada sucedió, como si una barrera invisible les impidiera interrumpir el culto. En África, miles se reunían en campos abiertos donde los milagros eran testigos incontables. Hombres, mujeres y niños corrían hacia adelante declarando que habían sido sanados instantáneamente. El impacto era tan grande que ciudades enteras eran transformadas y las iglesias locales experimentaban un crecimiento repentino. En América Latina, sus cruzadas reunían multitudes tan grandes que parecía imposible contarlas. Los relatos de liberaciones espirituales eran constantes, y muchos afirmaban que allí sintieron el toque de Dios de una manera que jamás habían experimentado. En algunos viajes, Morris enfrentó prisiones y amenazas, pero su respuesta era siempre la misma: si Dios me llamó, Él es fiel a guardarme hasta cumplir el propósito. Esa convicción le daba un coraje poco común y servía como inspiración para líderes locales que muchas veces vivían el evangelio en medio de persecución. Se decía que en cierta ocasión, en Medio Oriente, un grupo de líderes religiosos intentó impedir sus reuniones, pero sorprendentemente, uno de ellos terminó siendo alcanzado por una sanidad inesperada y en secreto pidió escuchar más acerca de Jesús. Morris Cerullo no veía barreras geográficas, políticas o culturales. Para él, el mundo entero era campo misionero y cada nación necesitaba experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Si había algo que lo distinguía de muchos evangelistas de su época, era su pasión por levantar a otros para la obra de Dios. Nunca quiso solo multitudes reunidas delante de él. Su visión era formar un ejército de hombres y mujeres llenos del Espíritu, capaces de dar continuidad al mover en cada nación. Así nacieron sus famosas escuelas de ministerios, donde miles de pastores, evangelistas y líderes cristianos fueron entrenados durante décadas. En esas escuelas no se trataba solo de enseñar teología, sino de transmitir vida, unción y osadía. Muchos testificaban que salían de allí marcados para siempre, con un nuevo fuego en sus corazones. Para Morris, eso era la verdadera prueba de que el Espíritu Santo era el verdadero maestro. En diversas naciones, líderes hoy conocidos comenzaron a caminar a partir del impacto directo de sus ministraciones. Creía profundamente que la mayor herencia que podía dejar no eran solo libros, videos o recuerdos, sino vidas transformadas y capacitadas para multiplicar el Evangelio. Una de sus frases más memorables era: "No estoy aquí para entretener multitudes, estoy aquí para equipar guerreros". En África, por ejemplo, muchos de los grandes predicadores que marcaron avivamientos regionales dieron testimonio de haber sido influenciados por los entrenamientos de Cerullo. En América Latina, miles de jóvenes fueron levantados para misiones a través de las conferencias y materiales que distribuía incansablemente. Él entendía que el Evangelio no era un evento, sino una llama que debía ser transmitida de generación en generación. Sí, dedicó su vida a transferir aquello que había recibido en oración, lágrimas y experiencias sobrenaturales. Se decía incluso que en algunas ocasiones, al imponer las manos sobre jóvenes obreros, caían al suelo y horas después aún estaban llenos de la gloria de Dios, incapaces de levantarse, como si el mismo cielo los estuviera revistiendo para la obra que harían en el futuro. Morris sabía que los dones que recibió no eran solo para él, sino para toda la Iglesia de Cristo. Su propósito era preparar una generación que continuara avanzando cuando él ya no estuviera presente. Morris Cerullo partió a la eternidad en 2020, dejando un legado que trasciende fronteras y generaciones. Pero su ministerio no terminó con su muerte. Había plantado semillas que continuarían floreciendo en cada continente, en cada iglesia y en cada vida que él tocó. A lo largo de casi 80 años, predicó a millones, fue testigo de incontables milagros, entrenó a miles de líderes y mantuvo una vida de oración intensa, secreta y constante. Su osadía para caminar donde pocos se atrevían, su fe inquebrantable frente a la persecución y su dedicación a formar a otros, hicieron de él una referencia mundial del evangelismo pentecostal. Incluso en sus últimos años,
su presencia seguía siendo impactante. Personas relataban que al verlo orar o hablar de Dios, sentían una autoridad espiritual tan intensa que era imposible no ser tocados. Algunos líderes que trabajaron cerca de él afirmaban que bastaba recordar su semblante y escuchar sus palabras para volver a sentir el fuego que él cargaba. El legado de Morris Cerullo es una invitación a la osadía, a la oración y a la entrega total. Nos recuerda que Dios aún escoge a los improbables, unge a los quebrantados y hace grandes cosas a través de vidas rendidas al Espíritu Santo. Su ejemplo desafía a la Iglesia a no conformarse con lo común, sino a buscar la manifestación del poder de Dios en cada palabra predicada, en cada oración intercedida y en cada vida transformada. Incluso después de su partida, el impacto de su vida sigue vivo en cruzadas, escuelas de ministerio, líderes entrenados y en las historias de milagros que aún resuenan por el mundo. Morris Cerullo mostró que cuando se camina con osadía, en intimidad con Dios y con la vida completamente entregada a la oración, no hay límites para lo que el Señor puede hacer a través de ti.